Bienvenidos al nuevo capítulo de nuestro podcast, sí o no. Como siempre estamos acá con Seba Lazarte. Seba, ¿cómo estás? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo andás, Martín? Primer capítulo de la tercera temporada, podemos decir, del tercer Sí, año. el Aunque el tercer primero, año. el primero fue medio tramposo, porque fue corto, fueron Bueno, sí, dos, fue tres casi meses. fin de año, sí. Pero Pero después bueno, termina el da. año igual. Que claro, nos sirve ahí que sea tercera temporada, nos hace como creer que está cada vez más grande esto, así que. Y Así que. lo está, sin Claro, duda. claro. Este. Nada, y bueno, empezando el año, viendo muchas cosas. ¿Vos cómo la llevas? También de la misma forma, mirando muchas cosas, con muchas ganas de ver más cosas, mirando un montón de productos. La verdad que enero fue un mes en el que salieron muchísimas cosas, Mm. eh, cosas inesperadamente buenas, tal vez. Creo yo, al menos las cosas que he visto, eh, tanto en cine como en streaming, ¿no? Si se podemos hacer un muy breve repaso, podría Sí, decirte que sí, fue un claro, mes dale. de, de películas muy interesantes, de películas muy insólitas. Ya te digo, por un lado teníamos, bueno, el estreno del mes, por cierta forma, que fue un gran éxito en Estados Unidos y me parece que replicó el éxito en todo el mundo. Megan, Ujú. una película que es una especie de actualización de Chucky, Sí. hecha con mucho estilo, tal vez sin sorpresas, ¿no? Si uno veía el tráiler, pero que eso no quitaba cierto componente de entretenimiento y bueno, de lo que tiene que ver con el interés de la película, ¿no? Es una película irónica, eh, que está buena, que es interesante, sé que también la viste. Sí, es una película que me gustó, que fue como, mi interés fue yendo y viniendo, en realidad en un momento no me interesaba mucho, después con el éxito y los comentarios positivos me animé y me parece que está bien, es lo que esperaba. Lo único capaz que esperaba que fuera un poquito más. Pero hay algo que leía el otro día que alguien decía que era como una buena introducción a una película de terror para alguien más joven, ¿no? Sí, para el No, público no, joven. no digo un niño, aunque si bien una de las protagonistas es una niña, Sí, pero un adolescente bastante joven. Me parece una película de entrada que tiene pequeños componentes de terror, que no es ni muy sangrienta ni muy violenta, y además es bastante caricaturesca y tiene sí, momentos cómicos. En ese sentido me parece que tiene una utilidad por ahí y como dijeron que van a hacer más, es también una franquicia de terror, digamos, que me parece que puede ir a más, puede enloquecerse un poco más. sí, y Así que, esperemos que así bien, sea. claro, claro. Bien, también vimos, bueno, películas animadas. Es una película muy linda, es una muy grata experiencia, inesperada también, porque al menos yo fui a verla sin esperar mucho, y me atrapó y me gustó mucho El gato con botas 2, Ujú. El ¿Quién lo hubiera último dicho? deseo. ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho que una película de gato con botas iba a buscar temas tan profundos, en Ujú. cierta forma, ¿no? Es una película que a partir de una aventura tradicional del gato con botas, ensaya una especie de reflexión sobre el miedo a la muerte y bueno, ¿no? La finitud de la vida y el aprovechamiento de lo que nos toca vivir, ¿no? O sea, es una Ujú. película muy melancólica, eh, muy agridulce incluso en algunas situaciones. Sí, 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 Es sí. muy insólito eso, una película animada realmente. Sigue la línea un poco de lo que habíamos visto el año pasado con Pinocho de Guillermo del Toro. Sí, un poco más sobre el ritmo de DreamWorks, que quieras o no, Es siempre es distinto, es más mainstream. amigable, claro, más mainstream. Pero si bien a mí me sorprendió, yo esperaba un poco de la película porque de ver el tráiler, ver ese cambio de animación, que me parece acá digamos, lo bueno que yo veo acá no solo es esa película que es muy buena, sino el cambio que me parece que está haciendo DreamWorks, no solo en animación, Sí, sino también en las películas que está haciendo, porque las dos que vimos el año pasado, una fue Los Chicos Malos, que para mí está muy bien, pero esta está mejor. Pero fueron como dos películas que para mí
me cambiaron un poco la pisada de lo que es DreamWorks, que para mí se había perdido en un cierto tipo de película que a mí personalmente no me atraía de ninguna manera. Y lo que Sí. vemos acá con El gato con botas me parece que atrae tanto a su público de siempre como a otro público digo, que lo que decimos siempre, las películas animadas pueden buscar algo más, por más que sean para niños, por más que sean familiares, pueden buscar temáticas que estén muy bien y acá me parece que las mezcla bien con la acción, con la aventura, con todo lo demás. Y es una película que para mí funciona muy muy bien. Y bueno, quiero ver qué hace DreamWorks este año. Supongo que alguna película tendrá. Alguna cosa también, seguramente. Y bueno, después, bueno, hay otras cosas que se vieron en el verano, bueno, en eventos, la película, la ganadora de la Palma de Oro también, El Triángulo de la Tristeza se dio en Ujú. el Festival de José Ignacio. Bueno, esta es una película ahí en la que sí tenemos Tenemos un sí y un no. un cruce. Tenemos un cruce, ¿no? El primero del año, ¿viste? Ni El siquiera es primero del un año y ni episodio. siquiera es un capítulo. Tenemos, bueno, por un lado bueno, vos decilo vos, ¿no? No, Vos a podés mí, hablar por vos mismo. a ver, me parece una película, a mi gusto, me pareció muy buena, me pareció que lo que plantea está bien. Es algo que es cierto que vos que me habías comentado después, porque en realidad la comentamos después. Me decías que, claro, habíamos visto películas similares últimamente, y es cierto. Es otra película que me parece que corre por el mismo lugar de donde corría el año pasado El Menú y Glass Onion, por ejemplo. Película, Sí, además, muy mainstream. Lo mismo pasa con esta. Me parece una película que en realidad muy accesible, por más que sea larga, me parece muy accesible, me parece de una comedia muy broad, muy directa, que para mí funciona, para mí lo que quiere hacer funciona, por más que lo hayan hecho otros. No me resulta muy sutil, pero sí me resulta que tiene momentos y elementos que para mí son muy buenos. Pero viniendo del director que es y viniendo ganadora de Cannes, quizá esperaba un poquito, quizá más de sutileza, un poquito más de elementos un poco más crípticos sí, o algo un poco más jugado. En ese sí, sentido, yo te puedo decir que sí. sí, a mí no me gustó, me parece una comedia muy evidente, me parecen targets muy obvios, Ujú. muy cuidadosamente preparados, o sea, en el sentido de, bueno, voy a hablar de tal persona, pero voy a hablar desde la caricatura más exagerada, más rebuscada posible para gustar también. Me parece que es una película que está hecha desde un lugar muy cínico. Y que bueno, me parece que además lo peor de todo es que son chistes todos muy, para mí, ¿no? Muy obvios. Sí, no, eso seguro. Realmente, y eso que vos decís, ¿no? Es verdad. Eh, no es que no haya falta de sutileza, no existe, No ¿no? existe. Yo estoy Existe. diciendo que falta un poco de sutileza. Pero bueno, a ver, lo que plantea la segunda mitad, aunque sea, no me lo Es imaginé un poco más tanto. interesante, es un poco más interesante que todo Claro. lo del barco, pero no quita igual que también me parece que es una película en donde lo único que habita y lo único que predomina es la crueldad y no es el cine que yo busco, no es el cine que a mí me interesa. The Square y Force Majeure, que son dos películas del mismo director, me parece películas que incluso en su análisis y en esa cosa hiriente no eran tan crueles, me parece, porque eran películas que tenían más matices. Yo Que esta estoy de película que acuerdo que es muy son centrada mejores. Sin duda sí, son es mejores. muy centrada en el golpe y en dar, bueno, dar el palo, ¿no? Y dar lo que da. Ujú. Pero bueno, está. También nunca deja de ser válido igual el cine de Rubén Östlund. No, por Y supuesto. nunca deja de ser válido lo que te puede decir con la película. Después puede gustar o no, pero me parece como película, bueno, a mí me interesan más otras. Está bien. Válido, Después, así. Dicho así está perfecto. sí, después, bueno, no sé, esta película no sé qué te pareció porque la vimos por separado. Ah, sí, sí. Operación Fortune Eh, o Agente Fortune. una película que en realidad creo que vimos antes que el estreno estadounidense, me parece. Sí, es una película que se encontró con mucha mala suerte, Ujú. porque primero la pandemia, primero y principal, y después todo lo que tiene que ver con un tema de distribución
de la distribuidora que quedó en bancarrota y todavía no se sabe si la película se va a estrenar en cine o en streaming en Estados Ah, es Unidos. de esos casos. Acá, sí, acá llegó a las salas, por suerte. Pues, a mí me gustó, a mí me pareció una película divertida, me pareció una especie de, bueno, James Bond bajo el filtro de Guy Ritchie. Eso el oyente puede tomarlo de la manera que lo tome, Claro. ¿no? A Puede mí parecerle muy bien o puede parecerle muy mal. me pasó, me parece otro ejemplo de lo que se ha convertido Guy Ritchie. No, no lo digo como algo malo. Me parece que se sintió cómodo en hacer este tipo de cine. En realidad, un cine más bien, más superproducción, más yo creo que mainstream, donde presta su estilo, porque siempre lo mantiene, lo presta no sumamente, digamos, fuera de control, como está Guy Ritchie a veces. Sí, Me parece que especialmente en esta película, me parece que lo presta hasta ahí, ¿no? En los diálogos filosos, las idas y vueltas. picante, sí. Claro, pero esa picardía muy sencilla, en realidad. Algún diálogo un poco más ingenioso que otro. Y donde más encontré el ingenio o el interés fue en el manejo que tiene con la música, con los sonidos, que desde que empieza con con una caminata que los pasos van uniéndose con la música y va armando y como que ese tipo de recurso lo uso un par de veces. En ese tipo de cosas me encontré con, por lo menos, claro, ves una película de Guy Ritchie, la película puede ser mejor, peor, pero por lo menos lo ves a él intentando hacer algo y dándole un poquito más de vida a una película que capaz que en otras manos no daba para nada. Pero bueno, me gusta ver a Jason Eh, Statham también sí, con sí, Guy sí. Ritchie haciendo lo que saben. Ok, es la Sí. película que uno espera ver de alguna manera. Y cumple, cumple muy bien la función. Me parece una película que tiene todos los componentes en su lugar. Tiene eso, bueno, Guy Ritchie es un director para mí muy errático, ¿no? Es capaz de hacer gran, gran, gran cine de entretenimiento y después hacer cosas que realmente están tan desaforadas que a mí Te superan, ya me no. alienan, Claro. claro, a mí me alejan totalmente, me parecen horrores. Viene una buena racha para mí. La anterior película de él con Jason Statham me había gustado mucho también. No la vi, sí. Wrath of Man, Me imaginé que se llamó Justicia Implacable, me que parece, una cosa correría así. por el mismo lugar, me parece que esta, No, o no, similar, no, nada que ver. ¿no? No, o sea, esta es una película muy luminosa y muy Mm. con el sentido de entretenimiento y aventura en la mente. La otra es como un drama de venganza que es más serio, es más oscuro. Mm. Es una película mucho más oscura, pero también es una película que también tiene eso un poquito, acá no tanto, pero tiene eso de que juega con el tiempo y bueno, tiene un final Ah, sí. muy cargado de acción, eso está bueno. El juego del tiempo igual acá lo hace en algunas escenas que vuelven, vienen, van, te muestran un pedazo que no viste. Sí, Al es como menos una es lo que te cosita. digo, pequeños ingenios me parece que en otras películas no están presentes. Y no olvidemos, vos dijiste la de Jason Statham, pero no olvidemos la anterior, Los Caballeros, que sé que te encanta. No, 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 esa película la verdad que A mí no, me no, gusta, a mí me gusta. La me parece menciono una para defenderla película, una vez sí, más. misógina, homofóbica. Ah, Me parece una película, no, no, la verdad, no, no no recuerdo gustó esa tanto película. como para decirte si es así o no. Ah, no sé, a vos te encantó, deberías No, yo acordarte. dije que me había gustado. Yo dije que me había gustado. Ah, no, Lo que pasa es que a vos mí me, tu desagrado excesivo lo querés llevar no, para el otro lado conmigo. Lo querés hacer no, un no, no, amor no, excesivo. no. Sí, sí, no, no, no. Yo la verdad que esa película entra en las otras películas que a mí no me gustan de Guy Ritchie. Vos viste más. Vos pensás que viste casi todo de Guy Ritchie. Yo Y vi creo los que sí. clásicos y las cosas recientes, ¿no? Creo que lo Este, único que no vi fue esta que decís de Wrath of Man, pero algún momento sí. supongo que la podré ver. Y va a ser una buena película, ¿eh? Mejor que Los Caballeros, que El Hombre de ¿Estás Cipoll, que El seguro? Rey Arturo, seguro. Ay, el Rey Arturo. Ay, Para mí es un día hay que propiedad, hacer sí. un. La Sí, un trayectoria de review Guy Ritchie es de, muy interesante. es un tipo bueno, pero es para otro momento, sin Yo solo dudas. digo una Pero al cosa. menos, sí. Después del Rey Arturo, hay muchos directores que no hubieran sobrevivido el Rey Arturo.
como película que fracasó en taquilla, hay muchos directores que no hubieran sobrevivido. No, sí, sin duda, sí que Richie logró armar otro presupuesto grande y hacer otra cosa interesante, ¿no? Ujú. Eso está bueno. Pero y la película que nos compete hoy en Agente Fortune, el tipo hace una cosa que está buena. Ujú. Eso es meritorio y vale la pena. Sí. Después también, bueno, hubieron algunas cositas en streaming. Me interesó mucho la serie de Hirokazu Koreda, Makanai, la cocinera de las Maiko. No la Ujú. pude terminar todavía, pero es una serie que vi la mayoría y me gustó mucho. No me interesó después para nada. Se me olvidó hasta el nombre. Copenhagen Cowboy, la serie de Ah, Nicolas Winding bien, Refn. bueno, sí. Pero bueno, es un poco un mostreo para ver cómo viene la mano en estas semanitas que no estuvimos. Nos tuvimos unas merecidas vacaciones, un descansito. Y ahora, bueno, pretendemos volver y volvemos con una película también muy sonada, ¿no? Una película que hizo varios titulares durante diciembre, acá llega en enero y es una de las sonadas para los premios Oscar, como ya sabemos. Ahora en enero y febrero vamos a comenzar a tener esas películas de premios de esta temporada que ya está preparando sus cañones. Ya tuvimos el Globo de Oro y ahora estamos también con las nominaciones de los BAFTA, los Critics' Choice lo tuvimos también hace unos días y ya nos encaminamos a las nominaciones de los Oscars. Por tanto, se estrenan estas películas de pedigree, de prestigio, y una de ellas es este estreno del que vamos a hablar hoy, que es Babylon. You know, when I first moved to LA, I got your face tattooed on my you back. know what signs on all the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that. Morning. Good job for you. I'll do anything. That's the cocksucker they sent to screw us. This bitch is stealing the scene right from under me. She's icing her nipples so they perk up through her dress. I ain't icing my nipples. This is natural. Where do you say we come in for my close-up now? Escrita y dirigida por Damien Chazelle. Esta es una película coral, es una película que se ambienta en los ruidosos años 20, en Hollywood, en esa meca de los sueños, en donde también existen varios personajes que aspiran a la gloria. Algunos lo logran, otros se estrellan contra el piso. Hay varias historias, podríamos rescatar tres historias. Por un lado, la historia de Manny, un inmigrante mexicano que desea conseguir sueños de fama, sueños de gloria en Hollywood. Y esto en cierta manera lo logra de la mano de dos personajes que representan el ascenso y la caída. Por un lado, el personaje de Nelly Leroy, interpretado por Margot Robbie, una actriz emergente que un día la descubren en un set, la descubren en una fiesta en realidad por casualidad, va a un set, tiene talento delante de las cámaras, se sabe parar, sabe tener presencia, sabe llorar y bueno, eso es suficiente, ¿no? No importa el diálogo porque estamos todavía en la época del cine mudo. Y luego, por otro lado, Jack Conrad, interpretado por Brad Pitt, que es una estrella del cine mudo, una estrella que rompió todos los estándares, rompió todos los éxitos de taquilla, pero sin embargo, ante el inminente paso al cine sonoro, comienza a ver cómo su estrella desaparece. Bueno, Damien Chazelle, como te comentaba, un director que acá Sí, gusta, sí, sí. y un director joven, un director realmente muy joven, Sí, sí. que hoy 38 años, sí, sí. hace, sí, que ya ganó el Oscar y hoy hace tal vez su película más ambiciosa. Sí, que ya había tenido en realidad sus cruces con películas relativamente ambiciosas de alguna manera. Yo te Sí, podría decir que La La Land es una película ambiciosa, especialmente para ser su tercera película. Lo mismo, de hecho, después de La La Land, encarar lo que era también First Man,
de alguna manera también tenía su ambición por presentar una cosa muy distinta a lo que él hacía. Y después, bueno, dijimos, gusta, a mí me encanta Damien Chazelle, así que quizá aclarar eso como para... Capaz que hay un bias acá, ¿viste? Capaz Sí. que hay un No, bueno, siempre lo hay. En el cine, es muy difícil que no lo haya a veces. Y acá yo estoy de acuerdo en que cualquier ambición que había en sus películas pasadas es mínima al lado de lo que es una película que realmente yo esperaría para alguien, viniendo de alguien más grande y viniendo de alguien también de una carrera muchísimo más larga. Por el planteo que hace, por la reflexión que hace, por lo excesiva y ambiciosa que es. Eso puede ser tanto bueno o como malo, pero realmente me crucé con una película que quizá no me hubiera imaginado viniendo de él. No por los elementos, porque en realidad tiene mucho de esa edición maníaca que había en Whiplash, por ejemplo. Tiene mucho juego de una música muy presente, como había también en Whiplash y La La Land. Pero a su vez no me hubiera esperado una épica de excesos sobre el Hollywood pasado, con una reflexión agridulce de unas 3 horas y 10 minutos. O sea, estamos hablando casi de una épica. Nunca lo hubiera esperado viniendo de él. Y yo creo, y ya entrando un poco en la película, me parece que es un experimento sumamente ambicioso, donde las recompensas están en la ambición y donde, para mí, porque hay algunos tropiezos, también están en esa ambición. Pero ahora, si yo tengo que hacer un balance, yo realmente admiro y en algunos aspectos adoro muchas de las cosas que hace esta película, pero no puedo evitar decir que tiene algunos percances en esa ambición desmesurada de ya que estoy acá, ya que estoy haciendo esta película, vayamos más lejos, hagamos más, asegurémonos de poner todo lo que tiene que ir acá. Y bueno, eso es lo que te digo, da recompensas y da algunos tropiezos. Ahora, no me resulta para nada, de ninguna manera, una película aburrida. De hecho, estaba fascinado con lo que veía. Sí, nunca mirás el reloj en las 3 horas de duración de esta película. Es una película muy interesante, ¿no? Es muy interesante desde un aspecto, ya podría decirse, cinéfilo. Me parece que es una película que tiene un interés en el retrato de esos personajes decadentes. Y es una película que sin dudas, dijiste la definición perfecta, es una película excesiva sobre el exceso. Pero no solo, o sea, no solo decide mostrarte el exceso, sino que lo hace desde el exceso, ¿no? Ya la primera escena es muy representativa de esto, cuando el personaje de Manny trabaja en la casa de un productor de Hollywood y deciden llevar para una de las fiestas, de una fiesta desmesurada que termina en una especie de orgía gigante, deciden llevar un elefante que, vamos a decirlo así como es, que se caga arriba del compañero de Manny. Me sorprendió eso, sí, sí. Es ya una primera escena que es una declaración de intenciones, ¿no? Exactamente, es una declaración de intenciones. Te dice que bueno, acá van a venir los tiros. Y de ese lado hay que decir que al menos Babylon no pretende engañar a nadie. Me parece que es una película que juega con sus cartas desde el comienzo. No engaña, no trata de ser nada sutil, nada discreta. Es una película que empieza de una forma muy con un ritmo muy excéntrico, Sí, muy frenético, desenfrenado, sí, sí. muy frenético. Y eso no para en ningún momento. Está muy bien guiada también por, como suele pasar con Chazelle cuando pone la música en primer lugar, ¿no? Como pasó en La La Land, como pasó en Whiplash, la música lleva el ritmo de la película. Tiene una muy buena banda sonora y eso ya te marca todo lo que termina ocurriendo en la película, ¿no? Un ritmo desaforado, un tono también que
que fluctúa mucho. Me parece que la película está dividida en dos partes muy, muy claras, ¿no? Ujú. Ese ascenso y finalmente esa caída. A mí lo que me ocurre, si podemos ya hablar de sensaciones, eh, es una cierta, ¿cómo lo puedo explicar? Hay un cierto, para mí, una indecisión en las intenciones en esta película, que es lo que a mí me parece raro de ver, porque yo no termino de diseccionar eh, las intenciones y como espectador no termino de entender qué es lo que me quieren contar, qué es lo que quieren que yo saque de la película. Es como como una especie de oxímoron en cierta forma, ¿no? Es una película que a su vez quiere ser una carta de amor al cine, pero a su vez no termina de hacerte ver, de hacerte entender dónde está ese amor, porque también por muchos momentos pega un cachetazo muy, muy duro. Entonces ahí es raro porque me parece que las dos cosas hablan de la misma película. Es tanto una carta de amor, quiere pretender ser una carta de amor, y también ser un cachetazo y una mirada al horror y al descenso al infierno de las personas que están en Hollywood, ¿no? Ujú. Sí, a ver, estoy de acuerdo que la película para mí tiene una dualidad muy clara. De hecho, creo que es el último plano demuestra esa dualidad en una literalidad clara. Sí, Eh, yo entiendo lo que decís. A mí lo que me pasa en ese cruce de, como decís vos, en esa cachetada y en esa carta de amor, que es cierto que está, pero por supuesto que están las dos cosas en la película, es clarísimo que están. Para mí lo que termina pasando con esa mezcla de dos elementos, termina mostrando, sí, una carta de amor a un, a un arte que de alguna manera tiene un pasado y todavía, bueno, tiene todavía un presente sí. Pero aparte, complicado y con mucha sí, turbulencia, pero como que al final del día, esa obra, ese arte, ese todo, de alguna manera, en muchos personajes lo aluden a la grandeza del cine en muchos aspectos distintos, que me parece que son interesantes, esa obra de alguna manera queda e importa y afecta, pero no debemos olvidar que por abajo hay un montón de cosas que son claro. complicadas. Entonces, a ver, me parece que es Chazelle, porque aparte él escribió el guión, me parece que es él luchando, como te digo, con una mezcla de opiniones sobre un arte en el que claramente cree un montón de cosas porque las dice muy claras en la película, pero también es un cineasta, también está haciendo cine, también está utilizando el cine para mostrarnos todo eso. Sí, Entonces, y de alguna también, manera tampoco puede decirte, no, el cine es un desastre, no, sí, no va por ahí. y también hay una cosa muy, muy eh, ya a esta altura muy evidente en cómo es Chazelle como director. Ya está, me decías que era la quinta película de Chazelle. Creo que sí, sí. Creo que sí. Me parece que Chazelle lo que es un director del desencanto. Él no es un director romántico. Él no es un director que pone en el cine eh, cosas románticas. Incluso La La Land, que era una historia de amor, no es una historia de amor romántica, es una historia de amor y que yo diría que tiene más hincapié en el desamor que otra cosa. Entonces, me parece que Eso puede esa, ser. Eso puede sí, ser. pero a esa falta de romance que él tiene en el cine, no digo que él no ame el cine, sino que él no es un director no es un director que suele poner en la pantalla escenas de amor o situaciones eh, melosas, ese tipo, o sea, ese tipo o cursis, ese tipo de, o En La sea, La Land no es, había igual. sí, pero no eran, no No, eran, yo estoy de o acuerdo, sea, yo no adoro esa eran, película. o sea, No son necesariamente cursis, pero había claro, habían algunas situaciones. cosas, sí, porque había que mostrar un romance, pero, pero no me parece que sea el objetivo del cine de él.
Entonces me parece que eres un director bastante áspero. Ujú. Él no le cuesta cortarse en el cine, ¿viste? No le cuesta poner cosas que son fuertes. Entonces me parece que eso es un tema también cuando vos, por un lado, querés hacer un homenaje con amor y por otro lado querés como mostrar y desnudar todo lo que estaba mal con el cine en esa época. Me parece que queda una película que justamente te muestra lo que quiere hacer, pero no sé si lo termina especificando tanto. Por ejemplo, hay algo que vos ves ahí que es verdad. Hay dos, la primera la mitad de la película está como dividida en dos set pieces enormes. Está la fiesta del comienzo y después toda una secuencia enorme en un set de cine que es como un set al aire libre, Ujú. que suceden varias películas, varios rodajes a la vez. Eh, en esa parte es donde vos decís, bueno, ahí está el amor del cine que profesa Chazelle, ¿no? Ese intento desmedido en el que vos podés ver varios homenajes también, varias referencias. eh, los directores, está Spike Jones Igual ahí se haciendo ve, sí, de... está Sí, así. está Spike Jones haciendo un alemán que podía ser Eddie Stroheim. Es muy bueno, es muy bueno. Es muy gracioso. Vos decías, perdón. No, que igual ahí, a ver, ahí también está la parte de la película en esos excesos sumamente desmedidos, al punto de incluso ver en esas secuencias muertes incluso, que son Sí, tomadas como un chiste, pero también te habla un poco de una industria que va corriendo como puede y deja lo que sea en el camino con tal de conseguir el producto final. O sea, si bien hay, yo creo que está igual esa parte del amor, también está esa parte que está en el resto de la película, sí. simplemente no vista desde un lente tan capaz que tan turbio como pasa más adelante, donde ciertas situaciones duelen mucho más que las del principio que son como más cómicas. Pero vos sabés que incluso ahí, en esa escena, ahí está lo que yo te digo de que es rara la forma de expresar el amor, es como un amor duro, porque Sí, sí, yo estoy de eh, acuerdo, es vos eso. fíjate que, ¿sabés una cosa que yo estaba pensando cuando terminé la película y la fui marinando un poco? Porque fue, bueno, ¿qué pasa acá, no? O sea, yo cuando salí como me pasó con otra película que vamos a hablar después más adelante, que también la vimos, eh, me pasó que salí con muchas ideas, salí con muchas reflexiones distintas. Y digo, bueno, pero ¿dónde está el amor al cine que es lo pretendido? Es lo que me parece a lo que apunta a un montaje final que muestra toda la historia del cine. Eh, ¿A dónde va con eso? Bueno, eso va a un lugar en el que Chazelle dice amo el cine. Sin embargo, la película que él presenta, le falta, ¿sabes lo que le falta? Le falta la magia del cine. O sea, no a la película, le falta a lo que te muestra. Porque, por ejemplo, ellos en esa secuencia tremenda en la que están haciendo 80.000 películas y pasan 80.000 dificultades, al final salen todos airosos y bueno, terminan la toma, hacen la toma, pero no te muestran el resultado. O sea, no te muestran cómo es la premiere de la película y todo el mundo yendo y todo el mundo ilusionándose. Eh, Vos podrás decir que eso tal vez es una solución cursi, pero es una solución que cuando está bien usada es muy efectiva. Yo pensaba una película que también sirve de homenaje al cine y también la protagonizan los mismos dos actores, Margot Robbie y Brad Pitt. Eras una vez en Hollywood, Ujú. que lo resolvía de una manera muy, muy angelada. O sea, incluso una película que a mí no me encanta, pero lo resolvía de una manera muy angelada eso. ¿Qué resolvía? Cuando estaban Sharon Tate y estaban Rick Dalton, que era, bueno, no era Brad Pitt, pero era Leonardo DiCaprio, ellos miraban las películas y ellos veían que en la fantasía veían el fruto de lo que estaban haciendo Ujú. y creían en eso. Y la película te lo mostraba. Sharon Tate estaba en el cine mirando una cosa que era más grande que ella y se sentía feliz porque estaba viendo el resultado de su trabajo. Rick Dalton iba a un set y una nenita chica le decía, es la mejor actuación que vi en mi vida. Y el tipo, ¿entendés? O sea, se iluminaba porque de repente estaba viendo que ese esfuerzo de una persona que podía estar con un exceso detrás de cámara, sin embargo tenía una recompensa. Ujú. Yo creo que en Babylon falta eso, porque está todo bajo un punto de vista
muy cínico, con un humor muy sardónico. Entonces, me parece que ahí es cuando el resultado choca con la intención. Y me parece que tiene esa especie bueno, de ese oxímoron, esa contradicción que me parece que afecta un poco a la película, porque incluso la película después comienza a disparar hacia distintos lados que poco tienen que ver con el cine también, ¿no? La segunda mitad me parece que ya desembarca en un drama personal mucho más duro, y después hasta termina en una especie de hasta película de terror. Sí, el tercer acto, yo Este, pensaba eso. El tercer acto lo que tiene es como que siente un poco más la obligación de cerrar a sus personajes, que está bien, que de mantener el peso de como está en el resto de la película sobre un poco el mensaje, sobre un poco la temática. Que está bien, a ver, tenés que concluir las historias, me parece bien, pero es cierto que para mí el principio de la película, para mí estás constantemente pensando en un todo y más adelante ya pensás como en ciertas individualidades y en ciertas situaciones que me parece que se escapan un poco al mensaje. Aunque me parece que el final, o sea, lo último que vemos de la película, encapsula y como que vuelve un poco a lo anterior. A ver, yo lo que estás diciendo puedo estar de acuerdo en realidad. Yo sé lo que decís. Esas situaciones, como vos planteás, podrían mostrar esa otra cara que me parece que la película de algunos personajes aluden a ella, porque por la época, por las situaciones, también igual tiene que ver la época. Recordemos que es otra época comparada con la de Tarantino, ¿no? Y recordemos. no, sin dudas, pero sí, continúa, perdón. No, no, también que son las sensibilidades, viste, la sensibilidad de Tarantino y lo que son las de Chazelle, que de alguna manera yo entiendo lo que decís, pero de alguna manera todo eso no se escapa mucho a lo que han sido sus películas. Todas sus películas, yo no vi la primera de él, pero todas sus películas terminan y tienen un lugar sumamente triste, incluso en la victoria. Y me parece que acá pasa un poco lo mismo. En Whiplash el personaje finalmente logra lo que quería. Pero ¿a qué costo? Pero a qué costo, exactamente. En La La Land los dos personajes de También. alguna manera logran lo que querían, pero a qué costo. En El Hombre de la Luna el personaje logra lo que quiere, pero de alguna manera se perdió hace tiempo en el medio. Es como, es una victoria que se siente de alguna manera también vacía, es una lucha por otra cosa, no es una película que es victoria y punto, hay algo muy humano. Y acá de alguna manera, con algo mucho más abstracto, me parece que el planteo es muy similar y tienen que ver con esas sensibilidades. Al principio de la película, en ese, como decís vos, en esa primera parte, no hubiera estado mal, que es cierto, a mí me sorprendió. Quizá porque estoy acostumbrado cuando vemos en una película sobre cine que muestran cómo filman y después vemos el resultado. Eso es como algo que de alguna manera uno espera. Y es cierto que hay momentos donde vemos salas de cine llenas respondiendo a una película. No, esa es la película que ellos hacen. Bueno, no, sí, a la de Margot Robbie, la primera sí. Pero en realidad es más para mostrar el efecto de ella y no necesariamente del cine como algo general. Sí, sí, o sea, no es Entonces, que ella ve en el cine lo que la propia Margot Robbie veía después como Sharon Tate está bien. No, en pero están Hollywood. también los aplausos. La gente igual tiene que ver más con su ascenso. Entonces yo entiendo que esa escena Sí. no responde a eso que pedís. Podría sumar, quizá estoy de acuerdo y hace que el planteo de Chazelle me parece que tambalee un poco. Pero me parece que desde el principio es un planteo que es complicado. Y es un planteo, igual que la película, que es un poco ambicioso. Pero lo que sí tiene para mí, y vos hablaste de otra película, después hablaremos, sí tiene para mí una reflexión sobre el cine bastante fresca, en el sentido de que muchas veces, y es más, hemos tenido este año, bueno, vamos a ver la nueva película de Spielberg, es un poco sobre cine, la nueva película de Sam Mendes creo que también. También, Son, o ya sea, no la vimos, no, pero, bueno, los pero en breve trailers la veremos. apuntan a eso, Apuntan sí. claramente a eso. La típica carta de amor al cine, lo hemos dicho 1000 veces, me parece. Cualquier persona que haga críticas de película en algún momento Sí. ha dicho, es una carta de amor al cine. O sea, Y es yo- algo que se está repitiendo cada vez más seguido, sobre claro, todo en estos últimos años, ¿no? Es como un lugar al que han ido los directores a refugiarse, en las cartas de amor al cine, en las cartas de amor al sí, cine. pensando en otra, incluso, bueno, Scorsese cuando hizo Hugo lo convirtió para mí en una carta de amor al cine clarísimo, o sea, Sí, incluso sin duda. los directores de mucha trayectoria me parece que eventualmente llegan a ese punto. Eh,
Entonces, claro, tenés acá un director que es más joven, que tiene menos trayectoria, si bien tiene para mí unas películas sobresalientes, pero... Y entonces lo que llega para mí es con un mensaje de alguna manera muy distinto y más complejo, y que para mí dice muchas cosas que al menos a mí me tocan, me mueven un poco, o al menos me hacen pensar, o al menos me hacen reflexionar sobre un montón de cosas y sobre un arte que yo adoro. O sea, no necesito que una película me diga para terminar y diga, qué bueno que está el cine, cuando ya me gusta. Me parece que lo que reflexiona acá, en realidad llega a un punto similar al que acabo de decir, pero llega con una cosa agridulce, con una cosa compleja, y más en tiempos recientes, porque me parece que esta película es en los 20, pero sin querer refleja mucho tiempos recientes con el detrás de cámara, de producciones y de situaciones en lo que es Hollywood incluso, que son muy turbias, que son muy complicadas. Entonces, de alguna manera, es también una reflexión un poco sobre eso. Es una reflexión que si uno la piensa y uno le pregunta, ¿cuál es tu intención? Y te dice, bueno, mira, mi intención es esta, que es lo que plantea al final de la película. Alguien le puede decir, es una reflexión complicada, es una reflexión jugada, no sé si todo el mundo se va a subir al tren. Y yo entiendo que pasa un poco eso también con la película, pero toda la película es así. Es una película donde es todo exceso, es toda ambición, incluso su temática y su mensaje y su todo también forman parte de eso. Y como en toda la película, pasa eso, ¿no? Para mí funciona, porque la película funciona y la adoro de un montón de maneras. Y hay otras cosas en las que para mí es complicada. Y también yo lo que estás planteando del mensaje lo veo sumamente válido, porque me parece que le pasa eso también. De hecho, vos hablaste de un momento, no lo quiero repetir por si no se escuchó para no quemarlo. Hay un montaje muy particular que, por ejemplo, es un montaje que a mí me llega, que me funciona, que de hecho para mí el propio Chazelle la situación la levanta de otra película de él en la forma, no en lo que muestra. Pero en la forma es muy similar a otro final de otra de sus películas. Y me parece un momento que de alguna manera es fantástico, realmente de verlo y decir, wow, esta película está yendo realmente a cosas que cuando me senté acá no pensé que iba a ver, en imágenes que no son nada alocado, pero que si uno piensa en la lógica, en la logística de las mismas, dice, wow, ¿cómo? ¿Estás? Sí, realmente fuiste a ese lugar. Pero de alguna manera, al igual que me da un efecto y me movió esa situación, también te digo que si yo pienso y pienso, capaz que si lo sacabas era más efectivo con otra parte que estábamos viendo. Y pasa eso también en la película, de situaciones que me gustan mucho, otras que no tanto, pero también digo, capaz que no sé si esta suma o resta, no me queda claro, es un balance complicado. La única que resta, y creo que acá vas a estar de acuerdo y ya te dejo a vos, la única que resta es una situación con Tobey Maguire y... y todo, porque aparte... Ahí no le veo el norte. Ahí no veo el norte. Claro, o sea, eso me parece que es un evento totalmente descolgado. O sea, entiendo que tiene que ser como el punto el punto definitivo de cambio de lo que es la película, y de lo que es el tono, y presentarte que es una situación de la que no hay marcha atrás. Pero justamente ahí es confiar tanto en el exceso que me parece que terminás del otro lado, ¿no? Es que, a ver, yo mirando la situación me divertía por curiosa, por mística, por verla. Pero la miraba y decía, bueno, esto como te digo, esto no está sumando al todo, ¿no? Eso es lo que me pasa. Me parece que la película es larga porque tiene situaciones que realmente son extensas, pero suman a la temática. Y esa situación es linda, es como divertida o particular, es particular, sin duda. Sí. Pero si yo te la describo, me vas a decir, si la describo a alguien que no la vio, me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con esta película? Y pasa un poco eso en realidad. Claro. Tiene que ver más con una situación entretenida para el desarrollo de los personajes. Pero, porque bueno, los personajes, como decís vos, tienen que entrar en un punto como final. Pero a su vez te digo, bueno, ya que tenías que llevarlos a un punto final, decidiste elegir el camino más particular de todos. Podríamos haber terminado la situación un poquito antes. Pero bueno, también son esas cosas curiosas que no me arrepiento de haber visto tampoco, que quizá hacen a la ambición y a la parte sumamente alocada de esta película. Como te digo, tiene mucho humor de baño la película, por decirlo de una manera. Hay mucha materia fecal, hay mucha orina, hay mucho vómito.
Estoy siendo realmente descriptivo porque realmente lo hay. No estoy exagerando. Pero aparte, a mí hay una cosa que me parece muy interesante de Chazelle. eh, que cualquiera lo puede considerar una cosa más bien relacionada a lo malo. A mí no me parece particularmente malo porque hay una anécdota que está muy buena de Thomas Vinterberg, el director Sí, sí, sí. de La Cacería, bueno, la reciente Otra Ronda, con Berman. Este, una vuelta, saca Thomas Vinterberg La Celebración, Berman la ve, lo llama, y bueno, Berman le encanta La Celebración. Ujú. Y hay una escena que es muy parecida a una escena de Fanny y Alexander. Y Thomas Vinterberg le pide disculpas. Y Berman le dice, no te preocupes, yo la robé del Gato Pardo. O sea, ¿a dónde voy con esto? Chazelle tiene una cosa muy similar, que es agarrar momentos de distintas películas para para como darles una resignificancia en su propio cine. A mí lo que me parece raro por momentos es si él lo que quiere hacer con eso es darles un nuevo significado o agarrar el significado emocional de esas escenas y traspasarlas a su cine para ver si así también tiene el mismo significado. Hay algunas situaciones que me quedan descolgadas. Hay, por ejemplo, hay un tango lésbico que me parece que él lo sacó el conformista de Bertolucci, pero justamente ahí el baile tenía un sentido y me parece que también era mucho más impactante por la época, ¿no? Era un baile muy cargado de significados y un baile muy cargado de polémica, que hoy no me parece que genere la misma polémica, entonces hoy es un poco innecesario. Hoy realmente lo ves y decís, bueno, está bien, o sea, me tuviste 5 minutos en un baile, pero ¿por qué? Y después hay otras cosas así. Hay algo de Cantando bajo la lluvia, ¿no? También, no solo en lo Bueno, narrativo, sino también referenciada en ciertas igual. formas. Esa está referenciada. E incluso, yo lo voy a decir, el final es la Rosa Púrpura del Cairo. Eh, Sacándole el montaje, es lo mismo. Eh, Está bien, está Me bien. parece Sí, sí, extraño, sí, como, sí, o sí, sea, está bien. me gusta igual, porque Chazelle es un tipo muy culto en lo que tiene que ver con el cine, muy leído y muy cinéfilo. Pero me parece muy digno de mencionar también, ¿no? Como él también un poco hace como parches de otras cosas y las inserta en su película para darle un nuevo significado y una nueva forma de ver lo que eventualmente él te quiere contar. Me Ujú. parece interesante. Pero dicho esto, sí, para mí es un director muy bueno, es un director muy talentoso. Me gusta todo bueno, casi todo lo que ha hecho, y algunas películas que me gustan menos. Eh, Me parece muy interesante también lo que quiere hacer con Babylon. Me parece que es una película que para mí personalmente hay muchas cosas que funcionan, cosas que no funcionan, pero si yo tengo que hacer un resumen mental para decir si me gustó o no, creo que las cosas que funcionan hoy me pesan más que las que no funcionan. Ujú. Me gustan mucho los actores, me parece que están notables. Sí, sí, sí. Margot Robbie es una actriz estupenda. Brad Pitt hace muy bien me parece que eso es algo que ya lo ha hecho antes. Sí, Me pero lo parece que hace es más, bien. lo hace bien, ¿no? Es poner la cara y poner esa pose melancólica. Él es una gran cara. Él tiene una gran cara. Él Claro. tiene una cara muy expresiva y me parece que le queda muy bien. Es como lo que pasaba, ¿sabes? Lo que pasaba con Humphrey Bogart. Me Ujú. parece que es una cara cuyas arrugas y cuyo paso del tiempo te cuentan una historia aparte. La cara de Brad Pitt a los 20 años no es la misma cara de los... No te lo digo por lo obvio, te lo Sí, digo sí, yo sé lo que por decís. lo que me cuenta. Me parece Sí. que es una cara que te cuenta cosas diferentes. Hay una Eh, maduración si bien de alguna manera, de hecho todo el mundo dice que está igual, de cierta manera, que de cierta manera lo está, pero no. pero se nota que ha pasado de alguna manera es que también sabiendo su trayectoria, de alguna manera, Sí, el ¿qué es lo cine que que... empezó haciendo, lo que le interesaba o no le interesaba, después se convirtió en Sí, productor, o sea, me parece que tiene ahí, se nota toda su carrera, como en esa cara, como en esa... Y él me parece que informa mucho al personaje solo él estando ahí, especialmente como sí, en las situaciones que pasan en la segunda mitad. sí, que es lo que él usaba mucho de eso en el asesinato de Jesse James, esa cara con historia. Ujú. Y lo
Después en Hollywood no fue eso. En Hollywood él como que tiene dos aspectos. Él tiene el carisma y él tiene ese misterio. En Hollywood apeló al carisma Sí, y acá puro me parece que carisma. apela a los dos. Sí, O sea, acá tiene que es apelar a una los dos, cara, sí. claro, es una cara con historia y es un carisma que tiene que hacerte entender que él es la gran estrella de Hollywood. Ujú. Él lo hace muy bien. Y después me sorprendió mucho el chico, bueno, Diego Calva, Muy que bueno, hace de Manny. muy bueno. Después hay otros personajes que pululan. Ahí me parece que hay otro tema que me parece que estaría, que no sé qué opinas de esto, pero también no la vimos el mismo día. Pero a mí me parece que la película es muy coral, a veces un poco le falta una cierta unión más potente para mí, el de las subtramas de los personajes. Ujú. Me parece que por momentos queda un poco desbalanceada en lo que tiene que ver con las historias. Y yo particularmente le hubiese conferido el poder a Diego Calva, a Manny, para que él liderara toda la película Ujú. y que de repente los otros personajes aparecieran más ocasionalmente. Que apareciera Margot Robbie en ciertos momentos, que apareciera Brad Pitt en ciertos momentos, que no aparecieran tanto, pero que aparecieran alrededor de la vida de él. Sí. Y no que él fuera un personaje más que se intercala con ellos. Yo creo que en realidad el gran tema. A ver, uno podría decir que en realidad él es el protagonista porque me parece que lo es. Eh, Sí, o sea, lo es, pero a su vez hay muchos momentos en donde él no está. sí, para mí el gran tema con eso es que la película comienza desde ese lugar, como decís vos, él como quien observa toda esta situación, como de alguna manera un outsider que entra. eh, y pasada, yo creo que una hora, ahí la película se tiene que alejar de él por un rato largo. Capaz que fueron 20 minutos o 15 minutos, no lo Sí, sé. Pero me parece que es cuando pasan esas pequeñas situaciones donde se va la película un rato, después vuelve a él como protagonista, pero ahí se aleja un poco y ahí para mí queda esa sensación y ahí decís, sí, capaz que tendría. A mí no necesariamente me pasa que él debería haber sido el protagonista absoluto, me parece que igual su peso está, igual su parte de observación está y después cómo va entrando. Pero sí me hubiera gustado, pero bueno, es un tema quizá de montaje o también de guión, un mayor balance y quizás si sacás alguno de los personajes adyacentes ahí al costado, capaz que sumarías más y te quedaría un poco más el balance de los tres, para mí lo que son los tres medio protagonistas, que son como las tres historias que en realidad como valen, que tienen más peso. Yo creo que con eso ya hubieras encontrado una solución, quizá incluso en montaje encontrabas la solución. sí. Pero sí, entiendo lo que decís. Para hacer como decir una película coral, yo creo que quizá con un mayor balance ya estábamos bien. Ahora hablando, hay una situación también, al igual que situaciones excesivas, también muy graciosas. Yo al principio empezó la película y te diré, la primera secuencia que dura como 20 minutos, dura como 25 minutos antes de que aparezca el título. Eso te habla de una película, Sí, eso te habla de una película ambiciosa. sí, Eh, sí, y grande, muy y grande. grande, exactamente. Vos sabés que en los primeros 25 minutos no me hacía al humor, no me encontraba. No quiere decir que fuera mala la primera parte, me parece genial, Sí, una excesiva, muy bien hecha. Pero cuando entró la secuencia del set, toda la secuencia del set al sí. aire libre, ahí me Ahí te encontré. gustó más. Pero me pareció una secuencia sobresaliente Sí. de Es cómo que, está hecha. Decime, es que decime. la secuencia inicial, en realidad lo que tiene es como que va muy acelerada, ¿no? Más Claro, es allá que entras en de frío en la este, película. sí, bueno, el talento visual de Chazelle, que es muy notorio, ¿no? Ujú. Filma muy bien. Pero, claro, incluso ocurren cosas terribles que como va tan rápido la película no le da eh, como una importancia emocional a lo que pasa, ¿no? Es una fiesta en la que podría decirse que aparece Fatih Arbuckle, bueno, se sabe que Fatih es una de las leyendas del cine mudo, también por una historia crudísima de muerte que pasó, bueno, fue uno de los primeros grandes escándalos. Y la Ujú. película como que aparece ahí, pero son 2 segundos también. Nunca o sea, para los cinéfilos siempre está eso de, bueno, adivinar quién es la persona, ¿no? Adivinar Sí. a qué están haciendo.
pero ahí claramente está hablando de Fatty. Y justamente es como todo demasiado acelerado y es como, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Dónde está el centro emocional? ¿Dónde está algo que choque, ¿no? ¿Dónde está el peso? Eso Sí. me parece que pasa después en esa escena del set. Y pasa eso, a ver, para mí tiene que ver lo que te digo, es entrar en el medio de una situación caótica en una película que como que todavía no te haces al lugar, pero me parece en realidad, capaz que si la volviera a ver, esa secuencia la disfrutaría muchísimo más. Igual me parece una secuencia fantástica, pero la que viene después, la del set, no solo es genial por la construcción, por todo lo que pasa a la vez, por realmente ver un despliegue visual práctico de un montón de personas haciendo cosas, me parece muy graciosa, una secuencia muy graciosa, pero demuestra, y para mí lo que más saco de Chazelle acá, que ya lo había demostrado, pero realmente acá para mí lo hace con creces, Chazelle demuestra un control enorme al manejar esta película, que realmente yo por momentos la veía en el exceso, en la locura, en la cantidad de historias que estaba barajando, en el ida y venida, y en toda esa situación del set me parece que queda bien claro. Está muy bien montada igual la película, con pequeños problemas que me parece que son por falta de planos que cubrieran cosas nomás. Sí. Pero es normal para una película de 3 horas, obviamente algo tienen que cortar, algo tienen que arreglar o algo va a faltar. Pero pero el control y la capacidad para darle un norte y una coherencia a tanta locura, a tanto exceso, y para poder llegar a una temática o a decir algo, por más que, como decís vos, quizá te rechine un poco el mensaje porque no te encanta del todo o no te parece que lo consiga del todo, me parece que lo que se está haciendo en la película demuestra un control de una épica que en otras manos yo creo que hay personas que realmente no se animarían a tanto porque es un montón, es mucho lo que hay acá. Sí. Y yo creo que lo que más valoré viendo la película era eso, en cómo seguía súper atrapado, cómo me encontraba con secuencias y secuencias y secuencias que seguían en esa cosa frenética y seguía encontrando una capacidad de controlar todo. Y son escenas sobresalientes, la del principio, la del set. Hay otra que es como la primera pasada de Margot Robbie haciendo una película sonora, que es una secuencia muy larga, muy extensa. Sí, Y muy extensa. sí, pero para mí funciona, porque es todo para un remate que me parece que es divertido. Lo que demuestra también está muy bien. Tiene pequeños focos en la propia escena. Es reiterativa, pero con la gracia de que sea, siempre con el mismo Sí, de plano cómo de los se hace, zapatos entrando, sí, claro. y cómo se hace cómo se hace, bueno, los primeros pasos del cine con sonido, ¿no? Ujú. Y muestra muchas cosas. Y uno podría decir, quizá, ¿y por qué no sacas esa escena? Capaz que no suma tanto. Y yo diría, y yo no la sacaría porque es una secuencia fantástica. Me pasa un poco eso, que hay muchas escenas y secuencias geniales que quizá no aportan del todo, pero sí suman a ese todo frenético, ese todo épica y ese todo donde de 3 horas yo creo que 2 horas y media realmente son geniales. Y después tenés otra media hora donde algunas situaciones no funcionan del todo, donde no suman, donde tenés esas pérdidas del norte de unir a todos los personajes. Pero son cosas que pasan con las épicas ambiciosas. Y me parece que es eso al final. Es una épica ambiciosa y yo las adoro esas, sabiendo que igual tienen sus percances, porque es muy difícil tener un completo control sobre todo. Sí. Pero sin ir más lejos, más allá de lo que yo encuentro acá como realmente adorando la película, como disfrutándola un montón y disfrutando lo que tiene para decir, como cine lo encuentro muy admirable y me parece que tiene mucho valor en eso. Y lo encontré también muy accesible, que pensé que quizá era una película extensa, pero para mal, o quizá más perdida. No me parece una película perdida, me parece una película muy accesible, muy disfrutable. Bueno, es larga nomás, pero que eso lo encontré nada más después de ver comentarios que, bueno, fue una película en realidad discutida hacia los dos lados, ¿no? No hay una... fue bastante controversial, digamos, en su respuesta. Sí. Que no se ha puesto nadie de acuerdo un poco de decir la mayoría si es buena o mala, está muy dividido todo. Sí, sin dudas. Es una película muy divisiva. Y eso es interesante también, ¿no? Ujú. Eso siempre es válido.
Sí, para mí terminan siendo siempre las películas más interesantes, son en realidad esas. Quizá no son las que más adorás, pero yo a veces adoro esa parte complicada o no perfecta, porque es lo que nos lleva también a mensajes distintos, a temáticas distintas, a lugares distintos. Y me parece que esta película tiene esa intención. Y probablemente Chazelle no vuelva a hacer algo así, no creo. Entonces, de alguna manera, me parece que hizo bien en aprovechar la oportunidad. Capaz que más adelante la hubiera hecho de otra manera, con otra carrera, con otra trayectoria. Pero no sé si hubiese sido lo mismo tampoco. Pero claro, no hubiese sido lo mismo, por eso. Entonces, de alguna manera, me alegro que haya hecho esto. Si quizá le perjudica un poco la carrera o lo que fuera. Y bueno, pero me parece que está bueno que directores como él estén dispuestos a ir a estos lugares. Y aparte lo puedan hacer con un presupuesto masivo, muy generoso y bueno, y demás. Por tanto, entonces vamos a ir ya, vamos a ir resumiendo este capítulo con nuestra pregunta de siempre, nuestra pregunta del título. ¿Sí o no a Babylon? Yo creo ahora con lo último que decía me parece que queda bien claro que es un sí para mí. Para mí es un sí, sin duda. Para mí es un sí. Me parece una película interesante, me parece una película valiosa, incluso en el exceso, incluso en lo que no funciona. Me parece una película interesante. No creo que tengamos cine así por un tiempo No. y me parece que por eso es válido apreciar, disfrutar, valorar el trabajo visual, sonoro, grande, masivo y las actuaciones también tan en ese tono, pero que se funden también con la película a pesar de los excesos y a pesar de las cosas que no funcionan. Sí, ahora que lo dijiste, perdón, pero tengo que decir, la música de Justin Hurwitz es fantástica. Fantástica. Sí. Solo por esa música me parece que vale la pena. Tiene un par de themes que son muy memorables. Y aparte él se relaciona muy bien con el cine de Chazelle. Uh-huh. Siempre funcionan muy bien esos dos juntos. Sí. Y la verdad que este es otro caso en el que se entiende muy bien el tono de la película por la música también. Sin duda, estoy de acuerdo. Entonces, en ese caso creo que si ya no hay nada más que comentar, podemos dar por finalizado este capítulo, bueno, dando la bienvenida a lo que es esta tercera temporada y bueno, abriendo camino para un año que esperemos sea también de mucho cine y muy interesante. Seba, decinos dónde te podemos encontrar. Bueno, este año quedémonos, me pueden encontrar en el podcast, si no, bueno, en cineexplicado.com, si no, Cine Explicado en YouTube, si encuentro la fuerza para hacer algo más, pero si no, bueno, nos pueden encontrar acá, que siempre estamos. Genial. A mí me pueden encontrar también en La Vida en un Cine y en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado en llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.